fortuna, yo le llamo indiferencia. Porque nunca en los amores conseguí correspondencia. Hermanos son los varones porque demuestran los corazones. Hermanas son las mujeres porque aparentan lo que ellas quieren. Hermanos son los varones porque demuestran los corazones. Hermanas son las mujeres porque aparentan lo que ellas quieren. Anda chinita y anda, perde la vida, perde la calma. Anda chinita y anda, por tus amores se va mi alma. Por tus amores se perderá. Amor le llaman fortuna, yo le llamo indiferencia porque nunca en los amores recibí correspondencia. Oh, que estaba triste ese chango. Yo creo que los amores es una de esas danzas que uno no se detiene a escuchar. Porque si tenés a escucharla, la revivís, la reanimás y la resucitas en el momento. Bueno, los amores es un ritmo de gato con otras formas de diseño coreográfico y una recreación criolla de las cuadrillas europeas que se comienzan a dar en la década del 20 o del 30, 1820, 1830, de ahí en adelante, en la región central del país, en la región de La Pampa, pero con una estética más campesina. O sea, ahí hay una resignificación, hay una recreación, ahí es una forma de dar nacimiento a otra cosa, de pensar que las formas desde una mirada genealógica que nacen muchas veces en distintos tiempos, en distintos espacios, para decir distintas cosas, para decir nuevos mensajes, ¿no? Ya es así que hay coplas, los amores hay coplas que hoy las podríamos ver como misógenas o como enteramente machistas, que hoy podrían quedar muy desactualizadas con el tiempo cultural que estamos viviendo. Nosotros bailamos las coplas, bailamos los versos, bailamos las estrofas. Entonces, si estas coplas me están planteando roles determinados en esta búsqueda, en esta conquista, en donde se plantea quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son los fieles, quiénes somos las traicioneras, ¿qué pasa si planteamos y contamos cómo se fueron sucediendo en el largo de la historia y a su vez habilitamos para que se vuelva a decir sin perder las formas? Tal vez podemos trabajar desde las coplas, cambiando las letras, jugando. Me parece que la danza viva pasa por eso, por resignificar sin que se pierda esa forma, para no inventar una danza nueva, que siga siendo la danza de los amores. Para mí la danza de los amores es una danza histórica que la gente la está redescubriendo y que se está volviendo a enamorar. Lo que sucede que en esa época, en ese contexto, el lugar de la mujer, el papel de la mujer, era tan diferente al de hoy que yo les encuentro razón a las chicas que dicen, a las feministas que dicen hermanas son las mujeres porque se pinchan con alfileres. O sea, hacerle el cuestionamiento para el momento en que fue construida la danza me parece absurdo, pero hacerle el cuestionamiento a la letra hoy me parece válido. Me parece una danza muy atractiva porque tiene la cadena. Y así como los amores, elijo otras danzas que tienen cadena. O trabajo otras danzas como los gatos, poniéndole la cadena. Porque la cadena me parece una figura muy atractiva. Y que en el espacio de los talleres sucede esto de que por lo general son mucho más mujeres que varones. Y capaz que en un cuarteto, para bailar los amores, hay un varón. Entonces se abre la pantomima, se abre el juego. No es la conquista de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre, esa búsqueda de a dos o de a cuatro, sino que habilitamos por ahí el juego pantomímico de tres mujeres que quieren conquistar a un hombre, o ese hombre tal vez no le interesa a ninguna de las tres. Jugamos un poco con cambiar la copla. Hermanos son los varones, hermanas son las mujeres. Entonces,
es una danza que en esas cosas, al permitir estas discusiones, me parece que revive, que se resignifica. Me parece que la palabra es esa, resignificar. No podemos interpretar, es como un antropólogo que quiere interpretar un dibujo que ve en las cuevas de Treffert con un criterio de hoy. Eran diferentes las formas de expresarse. Entonces, en esos momentos, a lo mejor era un atrevimiento total tocarse la mano, y uno hoy ni cuenta se da de lo que está haciendo cuando está bailando. Entonces me parece que resignificarla le da una vigencia. Creo que es una danza muy antigua, con mucho contenido en la letra, al igual que la refalosa pampeana, al igual que el remedio, pero que habla, el nombre habla de que la danza tiene que ver con el amor, indudablemente. Amor le llaman fortuna, yo le llamo indiferencia. Porque nunca en los amores conseguí correspondencia. Hermanos son los varones porque demuestran los corazones. Hermanas son las mujeres porque aparentan lo que ellas quieren. Hermanos son los varones porque demuestran los corazones. Hermanas son las mujeres porque aparentan lo que ellas quieren. Anda chinita y anda, perde la vida, perde la calma. Anda chinita y anda, por tus amores se va mi alma. La ra 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 ra. La ra 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 ra, por tus amores se perderá. Mi nombre es Cintia Kluskiewicz, nací en Gesler, aquí en la provincia de Santa Fe. Vivo actualmente en Rosario y trabajo aquí. En el Centro Cultural Cosmopolita me desempeño como coordinadora del taller de danzas folclóricas para jóvenes y adultos desde julio de este año. Mi nombre es Diego García, soy bailarín de danza folclórica, docente. Mi vínculo con la danza folclórica es con la infancia, bailo desde niño y es el encuentro con la memoria cultural de mi pueblo, del país en el que me tocó nacer. Mi nombre es Mirta Liliana Basilio, soy la presidenta del Centro de la Tradición El Hornero. Tenemos una institución muy grande donde asisten más o menos 250 personas, chicos, grandes, familiar, y donde la esencia más importante de la institución es realzar las danzas criollas argentinas. Mis primeros pasos los di en una academia de danza, a los 5 años, muy pequeña. Obviamente terminé con un título de profesora de danza a los 18 años, conociendo muy poco de la vida, ¿no? Pero cuando vine a hacer el terciario a Rosario, que lo cursé en la escuela, en el Instituto Provincial Isabel Taboga, me encontré con un universo magnífico de cuestionamientos, más que interesantes, porque en la academia siempre me pasaba que, bueno, esto es así. ¿Y por qué así? ¿Por qué tenemos que hacerlo así? ¿Por qué no nos podemos salir de esta cantidad de movimientos en determinada cantidad de compases? Creo que el taller posibilita eso, volver a decir desde el aquí y el ahora, resignificar y hacer la danza propia, darle vida, dejar mi relato a través de la danza, contribuir al colectivo, encontrarnos, poder ayudar a otros a buscar adentro suyo ese saber que está ahí, ese saber intuitivo que está ahí, y sacarlo y hablar desde su propio movimiento, desde lo que él percibe, desde lo que ella percibe de la vida, porque la danza es la vida. Las danzas narran. La danza es movimiento poético, es el movimiento que expresa, el movimiento que dice. Cuando a las generaciones esa forma de danza les sirve para expresarse desde el lenguaje corporal, está vigente. Cuando no está viva es porque ya ha vaciado su posibilidad de nuevo sentido.
Cuando no está la posibilidad de nuevo sentido, es un formato que queda vacío y queda guardado en algún lugar. No se usa. La gente que nos visita viene precisamente para aprender distintos tipos de danzas. No solamente gato, chacarera, escondida y samba, sino todas esas otras danzas que tienen una historia, que fueron recopilaciones en distintos años y que gracias a los profesores que tenemos pueden transmitirlas y enseñarlas. Pero vemos que nos visita un montón de otras personas que no tienen nada que ver con las clases ni con el hornero. Estamos hablando de público en general, donde después de haber venido una sola vez al hornero, vienen a las clases, concurren, asisten, se hacen amigos. Quiere decir que el folclore está progresando y trayendo gente que no tenía nada que ver con el folclore en sí. Hay que dar espacio para que en esos momentos de significación aparezca el sentido y la significación propia de los intérpretes actuales y que cada uno pueda poner su propio sentido y no estar representando algo que no son. Eso es lo que hace que una danza siga viva. ¿Qué son los amores? ¿Qué amores tuvimos? ¿Qué amores pretendemos? ¿Qué amores deseamos? ¿Qué amores queremos? ¿Qué tipo de vínculos, qué tipo de relaciones amorosas pretendemos? ¿Manifestamos? Sí, la danza es la vida misma, con otro lenguaje y en otro plano. Por eso que la danza para mí permanece viva. Vive cada vez que uno le da vida desde su propio decir, volver a pasar por esas formas, por esas vueltas enteras, por esas cadenas que es una figura tan hermosa, que me parece tan fraternal o tan sorora. Volver a pasar por esos lugares, pero decirlo desde otro tiempo. Las clases populares nunca dejaron de bailar en ningún momento de la historia. Las clases populares siempre han bailado. Hubo momentos que hubo música para ser escuchada y no para bailar, pero eso no le pasó nunca a las clases populares. Las clases populares siempre tuvieron danza, comida y fiesta para compartir. ¡Vamos! Amor le llaman fortuna, yo le llamo indiferencia. Porque nunca en los amores conseguí correspondencia. Hermanos son los varones porque demuestran los corazones. Hermanas son las mujeres porque aparentan lo que ellas quieren. Hermanos son los varones porque demuestran los corazones. Hermanas son las mujeres porque aparentan lo que ellas quieren. Anda chinita y anda, perde la vida, perde la calma. Anda chinita y anda, por tus amores se va mi alma. Por tus amores se perderá. Segunda nomás. Amor le llaman fortuna, yo le llamo indiferencia. Porque yo nunca en los amores conseguí correspondencia. Hermanos son los varones porque demuestran los corazones. Hermanas son las mujeres porque aparentan lo que ellas quieren. Hermanos son los varones porque demuestran los corazones. Hermanas son las mujeres porque aparentan lo que ellas... ¡Ay, va! Anda chinita y anda, perde la vida, perde la calma. Anda chinita y anda, por tus amores se va mi alma. Bueno, la 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 la, por tus amores se perderá. Un 10. Perfecto.